Presumiendo México presenta. Amigas, amigos, deseo se encuentren bien, al igual que sus familias. Les saluda el escritor Iván Uriel y les doy la más cordial bienvenida a una edición muy especial de encuentros en este viaje literario que realizamos a través de Presumiendo México, Ultra México y Filmmakers Movie. El día de hoy me acompaña una persona a quien yo no solamente admiro a través de su trabajo recopilador de una obra que vamos a comentar el día de hoy, sino que también le agradezco el gesto siempre muy cercano, muy humano. Tuvimos la oportunidad de compartir en el Maratón Nacional de Lectura y también a través de las conversaciones que he tenido con Carlos Wilhelm sobre la gran trayectoria que tiene sin duda nuestro celebrado autor el día de hoy, nuestro gran poeta, que nos lleva de la mano a través de una historia del siglo XX en México y también una historia personal. Y eso es para mí muy especial. Juan Gonzalo Juárez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Mucho gusto, Iván. Gusto en saludarte también a ti y a tu auditorio. Juan, vamos a conversar el día de hoy sobre ti, sobre también la obra de tu padre, el gran poeta mexicano Jorge Ramón Juárez, de quien he hecho una introducción abordando este viaje en el siglo XX a través de la poesía, de la literatura y también de lo que el día de hoy tiene un gran impacto en su obra a través de los estudiantes y las estudiantes que se aproximan también a su poesía, de quienes disfrutamos la poesía y de quienes conocemos a través de tu padre, gracias a la obra que has emprendido, Juan. Muchas gracias, Iván. Juan, ¿quién es Juan Gonzalo Juárez? Bueno, Juan Gonzalo Juárez, y bueno, me presento. Bueno, realmente yo no soy ni escritor ni poeta como son tú y como fue mi padre. Al final del día, yo soy administrador de empresas en realidad, ¿no? Me he dedicado al área empresarial, trabajando en varias empresas multinacionales y dentro de mis actividades, más allá de la parte profesional, pues soy un amante, por un lado, de la lectura, así como durante el tiempo de la pandemia me dio la oportunidad de adentrarme a la vida de mi padre, más allá de lo que yo pude haberlo conocido, si bien tuve la oportunidad de pues, convivir con él 24 años, ¿no? Que fueron los años que me vivieron a mí, él pues muchos más años de vida, pues me dio la oportunidad de conocer y adentrarme de su vida. Y dentro de eso, pues hacerme un poco más conocedor de lo que se pueda decir en el área de poesía, gracias a lo que pude ir conociendo de su obra, Iván. Muy interesante, por supuesto, conocerte y conocer este viaje, en tu caso a nivel profesional, por supuesto, ligado a la misión de empresas, a las empresas en todo sentido, multinacionales y demás. Y yo quería preguntarte algo que para mí es muy, muy interesante de conocer y saber de ti y de quienes nos escuchan. ¿Cómo era esta relación con tu padre? ¿Qué recuerdas de él? ¿Qué recuerdas del poeta y también de quien te inspiró en muchos sentidos? Bueno, cuando finalmente yo creo, no sé, durante la época cuando uno es joven, muchas veces no valora, ¿no? Lo que pueden ser a lo mejor los padres más allá, ¿no? De las actividades que están haciendo. Y de lo que yo me recuerdo de mi padre, si bien mi padre era mayor de edad, finalmente me tuvo grande, ¿no? Pues lo recuerdo como una persona que le gustaba conversar, ¿no? Que le gustaba compartir lo que fue su vida durante el tiempo, tanto de poeta, escritor, como de las actividades que llegó a realizar en la parte cultural. Yo recuerdo bien de mi padre en épocas cuando había alguna reunión familiar, en alguna cena, en Navidad, en esos momentos que de repente
conversaba sobre las actividades, sus labores, y empezaba a exponer su poesía o poesía de otros autores. La memoria de él era maravillosa porque hablaba y se sabía muchas poesías, no solamente, como decía, de él, sino de muchos autores de mexicanos y extranjeros. Y era un ambiente muy interesante en la casa. Recuerdo muy bien la casa donde yo vivía. Era un comedor grande con toda la familia reunida, hablando un poco, ¿no?, de estas poesías, donde pues con mis cuñados, que también con mi hermana también mayor, discutían, hablaban y compartían. Eso es lo que recuerdo muy bien de mi padre, también de mi madre, Josefina, donde ella siempre hablaba de mi papá en el sentido de sus actividades en cuanto a estar cerca de personalidades de esa época. Él trabajó durante muchos años en el Instituto Nacional de Bellas Artes, ya hablaremos un poquito más al respecto, durante el tiempo de Álvarez Acosta, donde ellos juntos hicieron una promoción muy importante para México en cuanto a lo que fue el IMBA. Y recuerdo muy bien esos pasajes que hablaba mi mamá. También mi padre trabajó en la iniciativa privada, pero llevó toda su labor, tanto de escritor como pues, para difundir la cultura de nuestro país, lo tradujo también en la iniciativa privada. Entonces también recuerdo episodios donde mi mamá también comentaba de esas convenciones, de esas actividades, más allá de empresariales puras, sino culturales de responsabilidad social, yo me atrevería a decirlos ahora en el mundo actual, que fue un precursor de ese tipo de funciones dentro de la iniciativa privada. Entonces, esos son los flashazos que yo recuerdo de mi padre. Asimismo, en uno de sus libros que dedicó a mí, que se llama El óleo vivo, el cariño que pudo haber tenido hacia mí, traducido en la obra literaria, quizá más allá de un tema como hoy, yo que soy padre, cercano a los hijos, que uno los abraza, juega con ellos, etcétera. En esa época, bueno, lo siento, ¿no? En el sentido de que su forma de traducir ese amor hacia mí, hacia mis hermanas también, porque llegó a escribir también un par de poemas hacia ella, una forma de volcar ese cariño que nos tenía Iván. Es apasionante escucharte porque es exactamente un espejo reflejo del camino, del reencuentro con tu padre. Fíjate que aquí en Encuentros tuvimos la oportunidad de platicar con Juan Carlos Rulfo y Juan nos comentaba acerca de una serie documental que él realizó siguiendo los pasos de su padre, ¿no? Hacia Juan Rulfo, encontrándose a través de la obra y de las fotografías de Juan Rulfo con su padre y recordar la infancia y recordar los momentos que vivió con él y fue apasionante. Y así me atrevo a preguntarte, Juan, sobre ese reencuentro. De alguna manera tú también estás reencontrando a tu padre, quizá leyendo poesías que no habías leído o que ahora redimensionas justo en este espejo reflejo de la historia. ¿Y cómo ha sido ese reencuentro con su obra y de pronto decir, voy a asumir esta tarea, esta jornada y al mismo tiempo esta empresa de dar a conocer la obra de tu padre con una serie de homenajes que se le han realizado? No, muy interesante la forma en que planteas la pregunta, Iván. Ese reencuentro con mi padre se da durante, mi madre murió hace poco menos de 5, casi 6 años, más o menos, y dentro de la casa que era de madre, donde vivía también mi padre, él tenía una biblioteca muy interesante. De hecho, parte de lo que ves aquí atrás, detrás de mí, es parte de la biblioteca que yo rescaté, y otra parte, ya hablaremos también un poco más adelante de lo que, de un trabajo que estoy haciendo con la Universidad Veracruzana. Dentro de ese proceso, ¿no?, de la casa, encontramos mucho material hemerográfico de la vida de mi padre. Había álbumes, cosa que sabía yo que existía mucho material, pero pues no me había acercado. Finalmente sabes que están los libros, ves un sinnúmero de álbumes de recortes con imágenes de él, de labores de él, y en ese proceso de cerrar, ¿no?, la parte de la casa donde ellos vivían, mi esposa Patricia me comenta, ¿por qué no hacemos algo con todo este material?
más allá de, bueno, es papel, pero bueno, es papel muy valioso. Empezamos a hojear, ver un sinnúmero de fotografías donde él estaba presente en muchas de las, de momentos importantes, como fue el caso, ¿no? Del fallecimiento de Diego Rivera en ese entonces, donde él también participa en un homenaje durante Bellas Artes. Entonces nos llaman la atención primero las fotografías y luego recortes de esas actividades literarias, de esos cafés literarios donde él estuvo también participando. Decimos, aquí hay mucho material muy valioso que tenemos que dar a conocer. Y ese reencuentro y ese redescubrimiento, por ponerlo en ese tarde de mi padre, dice, a ver, ¿qué más hay? Y entonces en las diferentes facetas donde pudimos estar viendo ese material, pues nos dimos a la tarea durante el tiempo de pandemia de empezar a organizar mucho más esa documentación. Pude conocer a gente muy interesante un poco antes de la pandemia, porque de hecho, antes de poder hacer todo este material, yo solicité la ayuda de una bibliotecaria, quien me hizo el inventario de todos los libros de la biblioteca que eran de mi papá, y también en eso la parte documental que tenía hemerográfica, fotografía, etcétera, sobre él. Y ahí conocí a dos personas que la bibliotecaria me recomendó, que me ayudaron precisamente en este proceso de documentar la vida de mi padre, mismo que hago yo referencia en el libro que le escribí. Es Eduardo, perdón, se llama Luis Gerardo Dávalos Vázquez, un investigador, y Robert Alexander Endean, que me ayudaron en esta investigación. Pero lo interesante de ellos es que si bien no se volcaron en hacer datos, hechos, decía, hay que darle un poco más de familiaridad, por ponerlo en ese sentido, ¿no? Un poco más de personalidad a ese libro. Y conociéndome a mí, me empecé a meter, y entonces los fines de semana, cuando ya entra la pandemia, yo tenía aquí en la casa, donde yo hoy vivo actualmente con mi esposa y con mis hijos, estaba llena el comedor de libros, cuadernos, etcétera, donde si bien los investigadores habían puesto una base, digo, oye, vale la pena tomar esta parte, vale la pena tomar esta otra parte, vamos a poderlo integrar mucho más, que luego se derivó, gracias a eso, en también un diseño editorial muy, muy bonito. Tú has tenido oportunidad de ver ese libro a través de Leonardo Vázquez Conde, que fue el editorialista de diseño gráfico, que él nos dio esa entrada, porque más allá de también del material o del contenido, era también la parte fotográfica. ¿Cómo le sacamos provecho? Y en la riqueza también de su poesía. ¿Cómo insertamos en su vida? Porque él, a través de su trayectoria, pues tuvo muchas vivencias, tanto de felicidad como todos, ¿no? De sufrimiento como todos, y de actividades. Decimos, ¿cómo en su poesía fue dando esa experiencia, esa vivencia, y que fuera parte de este libro que pudimos articular y darle insertar esas poesías en ese contexto, en ese entorno que él vivió también? Entonces fue así como poco a poco fui redescubriendo cada vez más su vida, cosas que ni me enteraba o que luego se empezaban a conectar con eventos de la vida diaria o eventos o personalidades que en su momento también llegué a conocer durante el trayecto y desarrollo de este libro, Iván. Es sin duda apasionante porque además se puede escribir sin duda un libro, un artículo sobre el proceso de reencuentro, de redescubrimiento, que es apasionante porque no solo es de ti en este sentido, con tu padre, sí, también de tu familia, ¿no? De tus hijos, acercarse a su abuelo, sino hacia todas y todos nosotros, a quienes amamos las letras, nos apasiona la poesía y al público en general. Además, tu padre, un gran difusor de la cultura, por supuesto, has mencionado su trayectoria en Bellas Artes, y nos gustaría también conocer, imagínense, yo les quiero platicar que dentro de todas las facetas y de todas las referencias que hay sobre el gran poeta Jorge Ramón Juárez, también se encuentran las palabras de escritores maravillosos como Gabriela Mistral, la gran premio Nobel, entre otros, que no solamente hacen un viaje y se adentran a la profundidad de la obra del poeta, sino que además escriben sobre él. Y eso es un homenaje maravilloso que tuvo en vida tu padre, como homenajes extraordinarios se siguen haciendo.
tuve la oportunidad de estar presente y de presentar a Carlos Wilhelm, quien realizó este homenaje como parte de las actividades del Maratón Nacional de Cultura, que se lleva a cabo en la ciudad de Jalapa, en Veracruz, en México, en la Biblioteca Carlos Fuentes de Jalapa, y a través de ahí escuchar y vibrar también con la obra del gran maestro Jorge Ramón. Platícanos un poco de alguna forma, Juan, sobre tu padre, en estos pocos minutos que podamos quedarnos con este viaje, en esta mini biografía del gran poeta Jorge Ramón Juárez. No, gracias, Iván. Como bien tú lo dices, mi padre, de acuerdo a lo que pude investigar y descubrir, tuvo mucho contacto con personalidades, escritores icónicos en nuestra literatura. Tú bien dices, ¿no? Gabriela Mistral, ¿no? La poeta que fue premio Nobel, que tuvo la oportunidad de intercambiar cartas con ella y que ella reconoce esa riqueza y que dentro de esa carta dice que le abre los ojos para poder hablar de cosas que ella, muchas veces ustedes como escritores pues, caen como ella dice, muchas veces se puede, y lo voy a leer, ¿no? Parece fácil cantar mares y ríos, ciudades forasteras, dice Gabriela Mistral en la carta que le envía a mi padre. Y también continúa, dice, todos le dirán que usted ha sido airoso de la empresa que a tantos asustas. Yo me permito decirle que usted me ha ayudado a ver y gozar y de haberlo visto y disfrutado aquí. Y eso de cantar a nuestros mares, a nuestras ciudades como tal, pues Gabriela Mistral como poeta que fue, pues le reconoce. Y dentro de uno de los libros de mi padre, Geografía Romántica de Veracruz, que icónico, es del maratón, también se comentó de la existencia de ese libro, y tanto tú como Carlos tuvieron oportunidad, y Noemí también como organizadora de este maratón, tuvieron oportunidad de volver a tener contacto con ese libro. Es un viaje poético, como también diría Margarita Paz Paredes, en una de las cartas que también le mandó a mi padre, donde invita precisamente a los lectores de la poesía de que se adentren a sus libros y hagan un viaje turístico poético dentro de Veracruz gracias a ese libro. Entonces, como personalidades como una Gabriela Mistral, como una Margarita Paz Paredes, que también la misma Margarita Paz Paredes comenta, siendo mi padre veracruzano en aquella época, que la tierra veracruzana se fecunda después de un Salvador Díaz Mirón, sabemos que es coloso en la poesía dentro de México o en el mundo, y de Veracruz, nacido allá, cómo él le sigue los pasos. Curiosamente, dentro de la biografía de mi padre, también se comenta que al parecer tuvo el contacto durante joven, al finales de los años 20, con Díaz Mirón, y probablemente también influyó en su vida. Entonces, estas personalidades, hay muchas personalidades en estas cartas, en este compartir de obras, que dentro del libro de Redescubriendo al poeta Jorge Ramón Juárez, hacemos referencia en estas anotaciones de lo que veían o sentían de su obra o llevan a conocer. El mismo también Alfonso Reyes también hace comentarios ¿no? de cuando recibió los libros de mi padre, de cómo 3 obras de él, como Tajo de Hielo, una urna verbal, Geografía Romántica de Veracruz, es un deleite para él el haber ido, y también aquí hago referencia, entre coloridas ráfagas de veracruzanas y un relente de tierra tropical y mojada. Entonces, como en estas cartas, también entre escritores y poetas, ¿no? Se comparten, porque podemos hablar en una carta, hoy en un email, cosas muy triviales, muy sencillas, pero uno cómo va disfrutando en esos escritos, que se comparte poesía dentro de esas mismas cartas. Eso es lo muy interesante. El mismo Carlos, ¿no? Wilhelm, perdón, también, que tú lo conoces muy bien, que le dio la oportunidad durante el maratón de poesía, pues también sorprendido de lo que pudo haber sido mi padre y el rescate que estamos haciendo de su obra, y que inclusive después de ese maratón, él comenta, y si me permites, Iván, algo que me escribió él
por email, me dice, yo agradeciéndole por un lado mucho, dice, no hay nada que agradecer, y dice, tu obra llegó a mí, poeta querido, o refiriéndose a mi padre, ¿no? Sí. Y ahora yo la entrego en un compromiso personal para continuar el camino de tu historia. Es entre poetas que nos ha llegado la obra de Homero o aquel primer poema de Gilgamesh. Somos nosotros quienes los traducimos o los difundimos, o por acompañarnos hablamos de su existencia. Ese es el camino. Por eso me sentí muy bien al darme cuenta de que había cumplido con esa parte en el camino de la historia poética de tu padre. Entonces, yo lo veo con estas palabras que me mandó Carlos, y le agradezco de verdad mucho, este acompañamiento que personas como tú, como Noemí, como Carlos, han hecho de mi padre para, si bien más que traducirlo, sí difundirlo, sí acompañarnos en ese camino como tal. Y entonces me gustó mucho esas palabras, pero hago el símil de estas epístolas que intercambiaron entre los poetas y escritores de ese entonces con mi padre. Y menciono también dentro de este camino a dos grandes también personalidades que me han ayudado a hablar sobre mi padre. Uno es Eduardo Langañe, ¿no? Que es el director de la Fundación para las Letras Mexicanas, que tuve oportunidad también de conocerlo y que honró el libro en hacer ese prólogo. Y ese prólogo, los que tengan oportunidad en algún momento de leerlo, también comenta él algo muy interesante dentro de las biografías. Y hace mención a un poeta portugués, y aquí también, si me permites también comentarlo. Claro que sí, claro que dice sobre Fernando Pessoa, y él hace referencia cuando hace de la vida de mi padre, diciendo, sí, Juan Gonzalo, tú te diste a una labor difícil en hacer la biografía, porque las biografías de una persona pueden ser tan largas, tan cortas como uno quiera, pero él lo traduce muy bien, Eduardo, al decir que al hacer la vida o el rescatar la biografía de mi padre, también lo podríamos resumir como decía Fernando Pessoa, dice Eduardo cuando hace referencia a él. Si después de que yo muera quisiera escribir mi biografía, no hay nada más simple, tiene solo dos fechas, la de mi nacimiento y la de mi muerte. Entre una y otra, todos los días son míos. Y efectivamente, los días de nuestra vida es eso, tiene un inicio y un fin, y todos los días en el quehacer del día a día vamos creando historia, vamos creando, tocando vidas de otras personas y vamos también dejando nuestro legado. Y yo siento que Eduardo en su prólogo, al dar este contexto de la biografía de mi papá, lo resumió muy bien en esos dos puntos de su nacimiento y su muerte, pero en ese inter de los años que vivió él, ese legado que dio. Y es curioso cómo a través de Eduardo también llego en contacto con la Universidad Veracruzana, que ha sido realmente extraordinaria en el apoyo que ha dado a la obra de mi padre. Dentro de la Universidad Veracruzana, pues conocí al hoy actual decano de la Universidad Veracruzana, Ángel José Fernández, que también es un escritor veracruzano, que curiosamente, cuando también le hago llegar a él el libro, él me dice, cuando tu padre, y yo lo recuerdo muy bien, fue en 1983, los últimos Juegos Florales que ganó mi padre en Veracruz, los Juegos Florales, para la audiencia probablemente saben mucho quién es que los Juegos Florales, no sé si se sigan dando muchos un poco dentro del contexto de escritores, pero en esos momentos eran eventos muy, muy importantes que el Ateneo Veracruzano promovía. Y en 1983, yo estaba en la preparatoria, iniciando mis primeros años de la preparatoria, y él fue ganador de esos Juegos Florales. Y lo que me decía este Ángel, él fue jurado en esos Juegos Florales. ¿Quién le iba a decir? Muchos años después, él tendría 28, 29 años, recuerdo en la plática que me decía, y mi papá ganó con una poesía que se llama Acerina. Y Acerina, independientemente de lo que sabemos que es la piedra, es precisamente de un trovador, por ponerlo en esos términos, ¿no? Del danzón veracruzano Acerina, ¿no? Del apodo Acerina, y escribe alrededor de la vida de él, de lo que significa Acerina, pero aquí es lo importante, más allá de hablar de Acerina, que también es una poesía muy, muy, muy bonita, y ahorita lo encuentro en el libro, si podemos hacer referencia un poco a esa estrofa,
me decía Ángel, ¿quién me iba a decir tantos años después conocer yo al hijo de quien yo fuera en mis primeros pininos, yo como Ángel y hoy como importante investigador de las lenguas españolas dentro de la Universidad Veracruzana, iba a conocerte e íbamos a poder conversar de la vida de tu padre, donde yo fui de los que voté a favor de que fuera ese el poema escogido para esos Juegos Florales. Es increíble, increíble de verdad el cómo se puede reencontrar los caminos también, además de las obras, los caminos. Y algo que me gustaría destacar es esas epístolas, esta prosa poética y esta poesía que habita entre los mensajes entre escritores, trasciende esas mismas líneas que hemos mencionado de la vida y la muerte a través de la trascendencia actual. Es decir, la obra de tu padre sigue generando nuevas epístolas, nuevas cartas, nuevos reencuentros, y eso es apasionante. Juan Gonzalo, nos gustaría en estos minutos finales de la entrevista, si parece bien, que podamos tener esta referencia que nos mencionas en el libro. Quisiera comentarte, dentro de la poesía de mi padre, que tiene varias facetas, como es la parte de Veracruz, como tal, también ese encuentro que llegó a tener con su familia, con su hermano, en uno de los libros se llama Como Tajo de Hielo, que desde mi punto de vista es muy fuerte, muy profundo, también en el libro está, de cómo al hermano mayor, ¿no? Lo matan en uno de esos callejones de pueblo, es Orizaba, ese callejón de pueblo donde lo matan, y que le abren la sonrisa como tajo de hielo. Entonces, esa poesía, esa forma de decir, y era chico cuando mataron a su hermano, pero cómo el libro, con ese nombre como Tajo de Hielo, lo conecta y esa fuerza. Y años después también, su hermano mayor, como tú sabes, yo llevo el nombre de sus hermanos, Juan Gonzalo, su hermano Gonzalo es el que mataron, Juan, que murió ya años después, que también el mismo Eduardo Langañe dice la profundidad que habla mi padre de su hermano, no era tan bueno como el pan que hacía. O sea, esa profundidad de decir, oye, algo tan simple como era tan bueno como el pan que hacía. Y con esto, lo que decíamos de Acerina, ¿no? El nombre artístico de Consejo Valiente Roberts, esta parte de la poesía donde este Ángel recuerda cuando fue en los Juegos Florales, dice, tu nombre puede ser mina de corridos, al igual tu apellido paternal que tu valor determina, mas te llaman Acerina, no por tu piel de color, sino por ese fulgor de joya de mil facetas, de ese danzón que interpretas o engarzas en una flor. Entonces, hermoso, los que conocemos el danzón y en ese juego, en ese baile de hacer esa flor que engarza a uno cuando está bailando, y una Cerina, que fue este músico percusionista de origen cubano y que radicó en México, ¿cómo promovió? Entonces, esa traducción de un personaje como fue a Cerina, que mi padre pudo perdurarlo en esta poesía. Hermoso, 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 de verdad, referencia. Yo te agradezco mucho que nos la hayas compartido con Gonzalo, de verdad, es hermoso. También tuvimos, por supuesto, este especial homenaje que realizamos a través de Carlos Wilhelm. Fue maravilloso para mí reencontrarnos porque de alguna manera estaban todos los poetas en este reencuentro, en este espejo reflejo que fue el Maratón Nacional de Lectura, a través del homenaje también de Jorge Ramón Juárez, y para mí muy especial además porque mi madre, siendo de Orizaba y yo habiendo nacido en Veracruz, fue, imagínate, Orizaba, Jalapa, todo el estado de Veracruz reunido a través de esta geografía icónica que sin duda desde la poesía y desde el romance nos encuentra con tu padre Jorge Ramón Juárez. Viene un homenaje, me gustaría concluir con esto y agradecerte infinitamente, Juan Gonzalo, el tiempo, el poder compartir contigo ha sido un viaje maravilloso. Se viene un homenaje muy especial a través de una donación de ejemplares de tu padre en la Universidad Veracruzana. Platícanos un poco y vamos a invitar a todas y a todos, especialmente quienes nos ven en el estado de Veracruz, para que asistan al homenaje. Muchas gracias, muchas gracias. Iván, si nada me permitas nada más hacer un pequeño comentario de la vida de mi padre. Mi padre también estuvo muy insertado durante los programas de alfabetización en Veracruz. Y yo recuerdo durante el evento del maratón, tú también comentas que en tu vida estuviste muy metido en programas de alfabetización. Entonces, esta conexión, como yo siempre digo, la vida más allá de coincidencias, es un tema de encuentros.
recordé mucho cuando tú comentabas en ese maratón, dije, seguramente cuando puedas tener la oportunidad de leer el libro, que ya lo leíste, ese programa de alfabetización que mi padre también hizo durante la época, en esas jornadas literarias, que era la forma de alfabetizar en ese entonces, tanto en Veracruz, y que luego también las tradujo durante su época de la iniciativa privada, también tradujo eso. Entonces, es muy interesante cómo escritores, más allá de la parte de inspiración y poesía, también llevan eso a compartir con el resto de la población. Y de lo que tú comentas, y gracias por darme este espacio, efectivamente dentro de la biblioteca de mi padre, si bien yo me pude quedar con parte de su acervo, pues era muy grande y decidí donar parte de esa biblioteca y se va a dar un evento de donación protocolaria, porque ya los libros están allá, se están adecuando, el 29 de septiembre a las 10 de la mañana en la Universidad Veracruzana en Jalapa. Es en el Salón Luz de la Unidad de Humanidades, en la Unidad de Humanidades, disculpa, donde van a participar tanto el doctor Ángel José Fernández, también el maestro Juan Pablo Rojas Tejón, el director de la Facultad de las Letras Españolas. También está invitado el rector de la universidad, el doctor Martín Aguilar Sánchez, quien gracias a la directora general de bibliotecas de la Universidad Veracruzana, la doctora Ana María Salazar, junto al maestro Martín Páez, del director de la USB de Jalapa, están organizando este evento, donde, si bien se va a dar este evento protocolario de la donación, Ángel va a estar también hablando sobre las poesías de mi padre, y daremos también un paseo de la zona donde va a estar, van a estar esta donación, que es una colección especial dentro de la biblioteca veracruzana, de la biblioteca de Jalapa, que es maravilloso. Los que tengan la oportunidad, de verdad, ojalá puedan ir al evento, pero si no, en alguna visita a Jalapa, la verdad es que la biblioteca es maravillosa, y el dejar este espacio como una colección especial, también, la verdad es que como familia, mucho orgullo, mucho honor en que se cree esa colección, y que también puede abrir oportunidades para futuras investigaciones y seguir sabiendo de la obra de mi padre, porque de eso se trata. Esta colección, si bien va a estar reservada, también todo este material, la idea es de que cualquier investigador que le guste la poesía, le guste la obra de mi padre, pueda seguir investigando y seguir perdurando en el tiempo toda su obra. Entonces están cordialmente invitados, y qué mejor, Iván, ojalá sí también puedas estar ahí, aprovechando que estarás por Veracruz. Muchas gracias, Juan, de verdad que será un momento muy especial y además, como mencionas, un lugar, un nicho, es un nicho de poesía con tu padre que estará en el corazón de Veracruz y sin duda también en el corazón de todas y todos quienes tenemos la oportunidad de acercarnos. Y como mencionas, yo tuve la dicha de participar en un programa heredero de los programas de tu padre, se llamó El Ataque con la A, hace ya muchos años, y que ese programa yo como niño en las jornadas de alfabetización, pues ahí tuve el contacto con algo que tu padre había sembrado. Así que se fue maravilloso, y después conocerte y seguir conociendo su obra es increíble. Muchas gracias, Juan Gonzalo, de nueva cuenta, por el tiempo, por la atención, por platicarnos sobre el gran poeta Jorge Ramón Juárez y también sobre esta labor difusora de la cultura que estás llevando a cabo, Juan Gonzalo. Gracias de todo corazón. Muchas gracias, Iván. Muchos saludos a ti y a todo tu público. Muchas gracias, don Gonzalo, y muchas gracias a todas y a todos ustedes por habernos acompañado a una edición muy especial de Encuentros a través de Ultra México, Presumiendo México y Filmmakers Movie, el día de hoy, haciendo un homenaje sobre los homenajes que se han llevado a cabo de la obra del extraordinario poeta mexicano Jorge Ramón Juárez. Sin duda, un ícono de Bellas Artes, un ícono de Veracruz y un ícono de México y del siglo XX en la poesía que trasciende. Juan Gonzalo, a través también de tu labor difusora, enviamos un gran saludo a Carlos Wilhelm, a Noemí Briones, quienes fueron parte de este homenaje en el Maratón Nacional de Literatura, de Poesía y Cuento Corto de Jalapa, Veracruz. Un abrazo enorme, Juan Gonzalo, y muchas gracias por tu tiempo y por platicarnos en este viaje sobre tu padre y el reencuentro que tú has tenido con él. Gracias. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias.